verdad. En ti somos fuertes. En ti somos más que vencedores. A la tormenta venceremos porque nuestra fuerza no depende de nosotros, depende de ti. Señor, dependemos de ti a cada momento de nuestra vida, y en este día, en esta mañana, al abrir tu palabra, no es la excepción. No es lo que un ser humano por sí solo puede saber, lo que transforma la vida de las personas. Es tu palabra bendita que transforma nuestras mentes, nuestros corazones y la vida entera. Padre, abrimos esta mañana tu palabra creyendo que tu Espíritu Santo la tomará y hará mella en nuestros corazones. Señor, si alguien viene desanimado, pedimos que tu palabra le tome y le levante y le dé fuerzas. Padre, que si alguien viene desalentado, tu palabra sea, Señor, su aliento. Pedimos que tu Espíritu Santo toque los corazones cansados y que tu palabra cobre vida en sus vidas, Señor. Como seres humanos, Señor, nada podemos ofrecer, pero tú eres Dios y nos ofreces la vida eterna y la satisfacción de tu bendita presencia. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento, o un buen momento. Estamos felices por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Quiero contarle que en las últimas semanas, antes que se vayan los niños, quiero compartir algo para que antes de que se vayan, ¿me pueden esperar un poquito? Solo quiero compartir algo con los niños, que lo que Dios hace es extraordinario. Y ahorita pasamos a los anuncios, no te preocupes, Cristina. Estoy muy relax, estoy tranquilo. Espero que me escuchen por algunos hora y media. No, ¿sabe? ¿Cuántos saben que tenemos nuestro equipo de oración? ¿Cuántos saben? Hoy tuvimos como 16 personas en el equipo de oración, una bendición. Cuando oramos, alguien si quiere traducirlo a los niños, solo quiero que los niños sepan que oramos a un Dios vivo y que Él responde nuestras oraciones. Estuvimos orando por una persona que estaba padeciendo de cáncer, un cáncer muy agresivo, y hoy, después de varios tiempos de estar orando, intercediendo, con esto quiero decir, la sanidad del cuerpo no es mi punta de lanza, pero Dios hace milagros. Y hay que compartirlos para que aumente la fe de aquellos que de pronto dudamos. Y hoy nos enteramos que esa persona fue sanada de cáncer. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. También, hoy sí pueden ya llevarse. Solo quería que escucharan. Sí me escucharon lo que dije, ¿verdad? Ahorita les voy a preguntar a todos. ¿Pasan? Ay, no es cierto, no pueden ir. También quiero decirles que estamos en nuestro cuarto de oración, que está ahí. Dios se está moviendo en ese lugar de manera sobrenatural. Si hoy me ve tranquilo, tuvimos una presencia, déjenle hablo a ver si no me malinterpreta, pero tuvimos una presencia de Dios exquisita esta mañana, de verdad. Animamos a usted de venirse a las 10:15 de la mañana, y si no cabemos en ese salón, movemos la práctica solo para el viernes en la noche y buscamos un lugar donde quepamos todos para buscar a Dios juntos antes de cada servicio. ¿Qué le parece? Solo futuro, no lo vamos a hacer ya, solo le comparto para que algún día se anime y sea parte de eso. Así que tenemos algunos anuncios pensando en eso, pensando en todo lo que Dios está haciendo. También antes de ir a los anuncios, otro testimonio. Durante los servicios tuvimos varios servicios o muchos servicios muy bendecidos. Cada servicio es bendecido, pero estuvimos corriendo, haciendo Viernes Santo, haciendo Resurrección, haciendo Domingo de Ramos. Tuvimos muchas personas. Tuve a bien compartir con por lo menos algunas 6 personas de haberle entregado su vida a Cristo. Esa es la razón por la que hacemos esto. Esa es la razón por la que servimos. 6 personas se acercaron a decirme, le he entregado mi corazón a Cristo, le he dado mi vida a Cristo. Eso es glorioso, es por lo que existimos, hermanos. Así que gracias a todos los que hacen posible cada evento, y esperamos que este lugar algún día, yo se los comparto de mi corazón, algún día no quepamos aquí, que tengamos que hacer 2 servicios para la gloria de Dios. Estamos tranquilos, corriendo, caminando tranquilos, pero confiándonos en que Dios nos tiene en este lugar, le tiene a usted. Yo no lo puedo hacer solo,
le tiene a cada uno de nosotros para llevar a cabo su obra. Amén. Hoy sí, hermana, anuncios, evento especial de las madres. Míreme a los ojos. Míreme a la cara. Va a ser un evento especial. Hemos preparado, dijo el mosco. Cuando le preguntaron al mosco que andaba trepado en el buey. Los más jóvenes no saben qué es eso, yo sí. Me tocó arar con bueyes todavía, aunque usted no lo crea. Y entonces le preguntaron al mosco, ¿qué andan haciendo? Le preguntaron al arador, ¿qué andan haciendo? Y el mosco respondió, andamos arando. O sea, el mosco andaba ahí y no hacía nada, pero él andaba arando. Con esto le quiero decir que hemos preparado un tiempo de alabanza y adoración exquisitamente maravilloso para el Señor, para que usted como madre lo disfrute, como hija lo disfrute. Creo que la presencia de Dios se va a sentir de manera extraordinaria. Y mire, perdóneme mis expresiones, de manera sobrenatural. Servimos a un Dios sobrenatural. Su salvación es sobrenatural. Yo todavía quisiera volver a predicar el sermón de la semana pasada. Créame, lo estoy disfrutando. Pero no, voy a predicar otra cosa. Así que Día de las Madres, 6 de mayo, 12 de la tarde. Luego también tenemos una invitada especial que va a cantar quizás con mariachi y todo eso. Sí, me enteré que es famosa, dijeron que es famosa. Es más famoso Jesucristo, pero le damos gracias a Dios porque tendremos una invitada especial que estará compartiendo también. Y aquellos que no han escuchado, tengo el privilegio, voy a tener el privilegio, no sé si me van a dejar estar aquí. Normalmente siempre los hombres nos sacan, ya sé. Pero voy a pedir permiso de allá del balcón para ver a compartir a mi esposa la palabra de Dios que ha preparado. Le he estado mirando, está espantada, está aterrada, ¿cómo le voy a hacer? Le digo, pues solo deja que Dios te use. Creo que es un privilegio que Dios nos da. Así que le animamos, pero también queremos saber cuántos niños van a venir para preparar el cuidado, para todo, para que usted disfrute entrañablemente este tiempo del Día de las Madres. Pero no solamente eso, también estamos preparando el día para los niños, la escuela bíblica de verano, la escuela bíblica de vacaciones de verano, o BBS, pues, ¿se me entiende? Del 10 al 14. Una experiencia espacial, así que si lo miran por la luna, ya sabe, una experiencia espacial. El año pasado creo que tuvimos no sé cuántos niños, unos 50 niños me parece, algo así. Nadie sabe. 50 niños y mi esposa sí sabe. 50 niños, este año esperamos tener 70 niños de la comunidad, y los niños usted va a tener un buen tiempo también. Y si usted quiere ser parte de este ministerio en el cuidado de niños, también, igual en el BBS y eso, al final del servicio hay una mesa de información donde usted podrá anotarse y servir al Señor en ese sentido. ¿Sabe que servir al Señor es muy beneficioso? ¿Sí sabía? ¿Usted se siente que sirve para algo y se siente muy satisfecho de haber servido en algo o a alguien? Y a veces pensamos que servir al Señor es solamente predicar. Mire, la verdad le digo, es un privilegio predicar, pero esta es solo una parte del servicio al Señor. El verdadero servicio para mí tiene que ver para allá. Por supuesto predicamos con mucha alegría, pero el servir a los demás donde no nos mira nadie, no tiene precio. Así que le animamos. Hoy sí ya le pido que abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 24. Vamos a leer, leamos de entrada del versículo 8, un mensaje. Sí, apague su teléfono, todavía no pongas el nombre de la serie, que es una sorpresa, Cristina, solamente déjame ahí. ¿Tiene su Biblia? No le puse hoy ningún pasaje de la Biblia en la pantalla, esperando que usted traiga su Biblia. ¿Traigo su Biblia? Sí. Siempre le digo a mi esposa, esta es la santificada. Les comparto, es mi Biblia de mi ordenación, así que nunca me he compuesto, pero es la Biblia de mi ordenación. ¿Está conmigo en Hechos capítulo 1? Versículos 8. ¿Está conmigo? Sí. ¿Trajo su teléfono? Ese sí no se queda. Hasta se regresa de la mitad del camino si se le queda. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Oren también por nuestros niños. Estamos buscando un lugar donde llevarles de un retiro. Dios ya nos proveyó un lugar muy hermoso, muy cómodo para algunos de los niños. Y así que estamos orando para las personas que nos van a ayudar. Necesitamos también voluntarios para eso. Miren un montón de cosas que necesitamos. Ya no le bromeo como antes. ¿Cómo se da cuenta que está en la iglesia equivocada? ¿Usted se recuerda la broma que hacía hace mucho? ¿Cómo se da cuenta que está en la iglesia equivocada cuando el pastor le pide ir al versículo de la Biblia y es el último que lo encuentra?
No, y ustedes con los teléfonos ya me ganan, así que llegan rápido ahí. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿llego ahí? ¿Sí? ¿Sí? Así, pero como que están como así como que animados, como que desanimados, como que... Hechos capítulo 1, versículos 8 dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, o hasta lo último de la tierra. Hoy comenzamos una nueva serie titulada El Pueblo de la Esperanza. Mire qué maravillosa nombre, para mí me gustó mucho. El Pueblo de la Esperanza, y el tema que deseo compartir con ustedes esta mañana se titula El nacimiento de un pueblo nuevo. Dicho en otras palabras, el nacimiento de la iglesia. En las últimas 17 semanas estuvimos hablando sobre el llamado que Dios nos hace a tener esperanza en Él, y descubrimos que en Él tenemos esperanza porque Él es nuestra esperanza. Para vivir la vida aquí en la tierra tenemos esperanza, pero tenemos esperanza en que algún día Él regresará y nos dará una vida nueva. Esa es nuestra esperanza, y esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Mire, uno ve noticias y solo son malas noticias, y noticias malas y malas noticias. Bueno, le cuento, mi estimado, mi amado, si su esperanza está en esta tierra, le diré que no hay esperanza. No se me quede viendo así. Hay personas que ahora estaban mirando en diferentes áreas, en diferentes lugares, y empiezo a ver títulos en las iglesias de el año de la revelación, y yo digo, wow. Por todo lo que está pasando en el mundo, ya sabe que oren por nuestro presidente, que Dios le guíe, que Dios le dé entendimiento, y ore por el otro loco que está en el otro lado del mundo, porque loco con loco, ¿y a dónde vamos? Y se nos pierde la esperanza. De verdad, y entonces no faltan por ahí los cristianos emocionados y espirifláuticos y decir, es el año de la revelación, Cristo viene, la tercera guerra mundial, y ay, los cristianos, sí, ya se va a acabar el mundo. Mi pregunta es, ¿dónde está su esperanza? Si su esperanza es esta tierra, pues preocúpese. Si su esperanza es esta vida, pues preocúpese. Pero nuestra esperanza es más allá de esta tierra. Por eso debemos entender, somos el pueblo de la esperanza. Antes de entrar a la serie, deseo hoy compartir. Si termino, bueno, y si cuando lo vea que me empieza a mirar, si me empieza a ver y se me queda viendo así, y usted en su cabeza ya dice, una hamburguesa, unos tacos de tripas. Ve que le llamé la atención cuando dije tacos de tripas, a algunos no les gusta. Pero quiero hacer algo hoy. Antes de entrar de lleno a nuestra serie, deseo hacer solo una introducción a nuestro libro que estaremos estudiando. Estaremos por varias semanas en el maravilloso libro de los Hechos, descubriendo tantas riquezas que nos tiene este libro. Y desde sus mismos orígenes el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, eso es lo que el Evangelio significa. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. Y yo siempre digo algo, usted no sabe o no podrá apreciar qué son buenas noticias a menos que aprecie lo que son las malas noticias. Las malas noticias es que el ser humano está destituido de la gloria de Dios, y que usted y yo por nuestras propias obras nunca alcanzaremos a llegar a lo que Dios quiere que seamos. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que nos trajo las buenas noticias, porque a través de Cristo Jesús podemos volver a relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Es decir, si supiéramos el problema del pecado, si realmente entendiéramos qué tan grave es el pecado, diríamos y entenderíamos que esas son malas noticias, terribles noticias. El ser humano, por su propia condición, no se puede jamás acercar o afiliar a un Dios santo. Malas noticias, condenación eterna, infierno y culpabilidad, vergüenza. Malas noticias. Esas son muy malas noticias. Pero las buenas noticias es que Cristo vino al mundo y nació para darnos vida eterna. Esas son buenas noticias. Ahora, los autores bíblicos no dejan lugar a dudas de esto, que el Evangelio siempre ha estado ahí. San Lucas, ¿y quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, es un escrito de Lucas. Y Lucas nos dice que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en el tiempo de Augusto César, y siendo Cireneo gobernador de Cira. Un poquito de historia. ¿Cómo es que nace este pueblo de la esperanza, llamada la iglesia?
Poco antes, el mismo evangelista coloca su narración dentro del marco de la historia de Palestina al decirnos que estos hechos sucedieron en los días de Herodes, rey de Judea. El Evangelio de San Mateo abre con una genealogía en que marca a Jesús dentro de la historia y la esperanza del pueblo de Israel. Y casi seguidamente nos dice también que Jesús nació en los días del rey Herodes. En Mateo 2:1 Marcos nos da al menos detalles, pero no deja de señalar que su libro trata de lo que aconteció en aquellos días. El Evangelio de San Juan, le estoy dando un poquito de historia, cómo es que nació la iglesia. Espero me tenga un poquito de paciencia y quiero ir también tranquilo. El Evangelio de San Juan quiere asegurarse de que no pensemos que todas estas narraciones tienen un interés meramente transitorio, y por ello comienza afirmando que el verbo que fue hecho carne en medio de la historia humana. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pero después de todo el resto de este evangelio, se nos presenta a modo de narración la vida de Jesús. Por último, un interés semejante puede verse en la primera epístola de San Juan, cuyas primeras líneas declaran que lo que era desde el principio, hablando de Jesús, lo que era desde el principio, eso también lo que hemos oído, lo que hemos visto por nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, refiriéndose a Jesucristo. Ahora debemos saber la historia, que la historia es importante para poder comprender o para que tenga sentido nuestra manera de ver el libro de los Hechos. En el Antiguo Testamento básicamente encontramos la parte histórica. Difícilmente usted entenderá el Nuevo Testamento si no entiende cómo se relaciona el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento ha sido dejado ahí, inspirado por Dios para nosotros aprender lecciones, pero también conectarlo con el Nuevo Testamento para asegurarnos que todo lo que Dios dijo antes de que Jesús viniera se cumplió al pie de la letra. Ahora quiero hablar un poquito sobre la historia. En el año 60, 70, la iglesia sufrió una gran persecución. Una persecución bajo el imperio romano de Nerón. Nerón se inventó la idea de que alguien más tenía la culpa. El imperio romano estaba por socaer y Nerón era responsable y tenía situaciones políticas muy difíciles. Entonces se inventó la historia de que los cristianos finalmente incendiaron Roma y comenzó la persecución, y fue una persecución terrible. Y podemos mirar a través del año el primer siglo. Vinieron los padres de la iglesia, que son conocidos los padres de la iglesia, hasta el año 300 después de Cristo, 312 después de Cristo. Un poquito de historia, porque muchas personas que son nuevos piensan que la iglesia tradicional es la iglesia fundada por Cristo. Y aquí espero que no me mire mal, pero la iglesia tradicional nació en el año 312 después de Cristo a través de Constantino el Grande, y formó la ciudad de Constantinopla, y en Turquía fundó la iglesia de Santa Sofía o la Sabiduría. Y de ahí después la trasladó a Roma, y ahí comienza la iglesia romana en el año 300 después de Cristo. Un poquito de historia. Me encanta la historia. Pero cuando pensamos en la iglesia, el nacimiento de la iglesia, ¿cómo es que la iglesia nace? Yo le quiero decir algo. La iglesia de Jesucristo no es una sola congregación o un solo edificio o una sola denominación. La iglesia de Jesucristo está alrededor del mundo, formada por personas que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. La iglesia de Jesucristo está conformada por personas que han nacido de nuevo por la palabra del Evangelio, que se han arrepentido, que le han dado su corazón a Cristo y que ahora pertenecen al pueblo de Dios a través de Cristo. Es decir, nosotros, la iglesia de Greenleaf, acá, así le llamamos, la iglesia de Greenleaf es una congregación situada en el 8707 Greenleaf Avenue en la ciudad de Whittier. Somos parte de esa maravillosa iglesia que cubre todo el globo terráqueo. Pero no somos la única iglesia, como algunos tienden a decir. Somos parte de esa iglesia. Otra bella congregación, podríamos pensar, la Jabra. Parte de esa iglesia. Somos congregaciones, pero somos parte de esa iglesia. Ahora, cuando pensamos en el libro de los Hechos, el pasaje que vimos,
pasó algo extraordinario. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marca el comienzo de la vida de la iglesia. Hoy solo vamos a pasar rápido ahí. O el principio del pueblo de la esperanza. Acuérdese que este pueblo, cuando la iglesia nació, la gente estaba atravesando situaciones muy difíciles. La esclavitud era normal. Entonces la historia era esclavitud, era normal. Imagínese que usted es del común. No me malinterprete, el pastor me dijo común, cálmese. Y lo único que puede hacer es, nace en una casona o en una casa y nace como esclavo. ¿Qué esperanza tenía para su familia? Seguir siendo esclavo. Y la iglesia nace en ese momento. El pueblo de la esperanza nace ahí. El pueblo de la esperanza comienza en el libro de los Hechos. Y generalmente la Biblia lo llama, o está reconocido, los Hechos de los Apóstoles. Pero le voy a decir una cosa. No es tanto los Hechos de los Apóstoles como los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Lucas escribe estos dos libros, el primero sobre Hechos de Jesucristo y el segundo, los Hechos del Espíritu Santo, como le puedo decir. El segundo libro viene siendo el libro de los Hechos del primero, Lucas, pero casi parece haber quedado inconcluso. Ahora, yo le voy a decir esto y no me vaya a malinterpretar. El libro de los Hechos ya se terminó de escribir, pero no se ha terminado de escribir. No voy a decir, pastor, ya se volvió hereje. Le voy a decir por qué. Porque la iglesia de Jesucristo nació ese día con hechos poderosos, pero la iglesia de Jesucristo continuó en la tierra. Y usted y yo somos parte de esa historia. Así que son los hechos, no de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo a través del pueblo de la esperanza. Por supuesto, esto está ya escrito y no vamos a ponerle más, pero es solo para ponerle en mente que usted y yo todavía nos queda mucho por hacer en esta tierra. Servirle al Señor, amar al Señor, buscar al Señor, hablar de su amor y de su gracia. Los hechos de los apóstoles transformaron la vida de ese tiempo. La historia de la iglesia o del cristianismo es mucho más que la historia de una institución, escuche esto, o de un movimiento cualquiera. Escúcheme esto de verdad, por favor. La historia del cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu Santo entre hombres y mujeres que nos han predicado o que nos han precedido en la fe, en la historia. Es un pueblo de esperanza, un pueblo con esperanza, y podrán levantarse reinos y otros caerán, pero el pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza, seguirá escribiendo la historia de la redención de Cristo Jesús hasta que Él regrese. Al pensar en este tema en nuestra serie, pensaba una y otra vez la manera en que Dios, o cómo es que nació la iglesia en los tiempos en los que Dios en su soberanía hizo nacer la iglesia o el pueblo nuevo, compuesto ya no de una sola raza, sino de un montón de personas de distintas razas, nacionalidades, para hacer nacer el pueblo de la esperanza. Cuando la iglesia nació, se rompieron los prejuicios raciales, se rompieron los prejuicios del vocabulario, es decir, de la lengua, y Dios hizo un milagro. Nació el pueblo de la esperanza, no basado en una sola raza como los judíos pensaban, sino basado en el arrepentimiento de aquellos que reconocían a Jesucristo como su Salvador personal. Ahí nació el pueblo de la esperanza. La historia de la iglesia que transformó radicalmente al mundo nos presenta una manera intensa a un grupo de personas con una fe tan viva. Escuche esto, cuando nació la iglesia nos presenta a un grupo de personas con una fe tan viva que pusieron al mundo de cabeza, o digámosle de otra manera, pusieron al mundo en la dirección correcta, porque hasta ese momento no había esperanza. Mire, si usted ha leído la historia,
Usted puede leer el apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo, donde entraba y predicaba, cambiaba radicalmente las ciudades. Éfeso, aquella Éfeso que donde estaba Diana de los Efesios, aquella situación, aquel enorme templo, cuando Pablo vino a predicar, cuando Pablo vino a hablar del amor y la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, la religión pasó a ser segundo término y entonces el cristianismo tomó fuerza y cambió radicalmente incluso la vida de la ciudad. Mire, nosotros necesitamos desesperadamente ser transformados en la iglesia de nuestros días. Necesitamos ser un pueblo de esperanza. Necesitamos ser el pueblo que Dios quiere que seamos. Mire, si usted está en este lugar, Dios le trajo a este lugar. Y quiero que entienda, por favor, no se trata nada más de hacer números y números. Se trata de alcanzar a aquellos que no tienen una esperanza en Cristo Jesús. Y que usted y yo somos los instrumentos para alcanzarlos. Necesitamos ser transformados por Dios. Miren, mis amados, y yo escribí aquí, mis amados del 8707 Greenleaf Avenue, la bella ciudad de Whittier. Si usted ha entregado su corazón a Cristo Jesús y tiene la vida eterna, usted es parte de ese pueblo de la esperanza. Ahora, leer el maravilloso libro de la historia, cuando leemos aquí, pensamos, ojalá nuestra iglesia fuera como esa. ¿Ha visto el libro de los Hechos? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Lo ha leído? Si no lo ha leído, le animo de verdad. Imagínese, quizás no nos va a llegar a tocar a ver, porque hay cosas que no se van a repetir. Pero imagínese, la Biblia dice que si Jesús hizo milagros, en la Biblia no encuentro registrado que la sombra de Jesús sanó a un enfermo, pero sí la de Pedro. ¿Ah? Por eso Jesús les dijo, ustedes harán cosas más grandes que yo. ¿Qué le parece eso? Jesús no fue más de 300 millas o 30, no recuerdo ahora, se me fue por la... muchas millas a su alrededor. Pero los apóstoles hicieron prodigios. Mire, también hoy si se duerme, yo no tengo lo que tenía el apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando Pablo, qué predicaciones las del apóstol Pedro? Perdón, otra vez Pablo, Pablo. Pica piedra, no. Pablo en una ocasión dice el libro de los Hechos, y estuvo hablando Pablo por largas horas. Y un muchacho allá sentado en la terraza escuchando a Pablo se cayó y dice que se murió. Por eso a mí si se me duerme alguno no me preocupo. A Pablo se le dormían. Solo quiero advertirle que yo no tengo el poder de resucitarlo. Pasaron muchas cosas lo que Dios hizo a través de los apóstoles. Imagínense. Para aquellos que dicen, ay, pastor, predica muy largo. Cuando yo leo los escritos de los predicadores antiguos y leo todo y me entraron a leerlo y yo leo rápido, 1 hora, 15 minutos. Dios santo. No le voy a predicar eso, no se preocupe. Ya lo miré. La pregunta, al mirar en todos los hechos de los apóstoles, del Espíritu Santo a través de los apóstoles, la pregunta es, ¿cómo llegamos a ser una iglesia como esta? ¿Le gustaría ser parte de eso? De entrada le pregunto, ¿usted quisiera ser parte de una congregación que vibra por la presencia de Dios, que vibra por el poder de Dios? Entiéndame las expresiones, hombre, no me voy a juzgar ni a crucificar, pero quisiera ser una iglesia que está apasionada por su Señor. Yo quisiera ser, mire, le digo algo de verdad, y no me malinterprete, yo estoy harto de cultos apáticos. ¿Sabe qué? Religión, cuando crecí, mi padre y mi madre me dieron la mejor. No le voy a decir circuncidado al 8º día, porque no. Pero mi padre y mi madre me dieron la mejor, la más bonita con los mejores ritos. Y muy solemne. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que le experimentemos de manera personal e individualmente.
Él quiere una iglesia avivada por el poder de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Le pregunto, de verdad, ¿qué tipo de congregación quiere ser? ¿O queremos ser? ¿Qué tipo de congregación? Una que donde el pastor de pronto derrama lágrimas. Ay, se está yendo al otro extremo. O una de la que no importa, en el orden que Dios lo establece, podamos levantar las manos y experimentar la presencia de Dios de manera sobrenatural. ¿Cuál queremos ser? El pueblo de la esperanza era esa iglesia donde pasaron muchas cosas. Le vuelvo a hacer la pregunta, mis amados, del 8707, para que se grabe la dirección cuando le pregunten y los invite. ¿Queremos ser ese pueblo? ¿Deseamos ser esa iglesia con poder? ¿Deseamos ser el pueblo de la esperanza? Le pregunto de verdad. Mire, le prediqué 17 semanas sobre la esperanza. 17 semanas donde usted se iba de este lugar. Dios me habló fuertemente. Llevo esperanza en el corazón, pastor. Bueno, ya tienes esperanza. ¡A compartirla! ¿Cómo llegamos a ser? En Hechos, capítulo 1, podemos darnos cuenta del proceso del nacimiento de la iglesia recién nacida, la iglesia que apenas empezaba. Así que permítame compartir con usted, es la introducción, ¿cómo hago la introducción? Hago un sermón. 6 características de esta iglesia recién nacida. 6. Iba a poner 7, pero 6, que se nos queden 3 en la mente. En primer lugar, 6 características que distinguen a este pueblo nuevo, es decir, 6 cosas que hacían diferente a este pueblo nuevo, a este pueblo de la esperanza, algo que les diferenciaba de aquellos que solo tenían una religión. En primer lugar, estaban ¿qué? En comunión con su ¿qué? Señor resucitado. Mira lo que dice. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Hoy no le puse ni un texto en la pantalla. Me va a perdonar bastante, dijo la chimoltrufia. Pero hoy no le puse. Mira lo que dice los versículos 3 y 4. Después de padecer la muerte, refiriéndose a Cristo. Vamos a leerlo del 1. A ver si me alcanza la luz aquí. Dice, estimado Teófilo. ¿Qué nombre, no? Vamos a empezar en el versículo 1. Si nos alcanza el tiempo le damos, y si no, regresa el viernes. No, regresa el domingo también. Viernes no se queda en casa tampoco, tenemos nuestro estudio bíblico. Pero mire lo que dice. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una y otra vez. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen, ¿qué? La promesa del Padre del cual les habló. ¿Cómo podemos? 6 características. Primero, estaban en comunión con su Señor resucitado. Dice, a quienes también se les presentó, estando reunidos con ellos. La resurrección de Cristo, escuche esto, la resurrección de Cristo era para esta iglesia que estaba a punto de nacer, para ellos, algo más allá de toda duda. Jesucristo había llegado a ser ahora la vida misma de ellos. Ellos podían decir con toda seguridad: Cristo es nuestra vida. Jesucristo es nuestro Señor. Tenemos una relación especial. Estamos en comunión con nuestro Salvador crucificado, con nuestro Señor resucitado, El pueblo de la esperanza tiene poder para dar esperanza por la comunión íntima que disfruta con la de Cristo Jesús. El Cristo resucitado, un Cristo que no está colgado en un madero, pero que resucitó con poder de entre los muertos. Ellos habían experimentado personalmente este poder en sus vidas. Cada uno de ellos había experimentado el poder de su presencia. Mire, ¿cómo llegamos a hacer eso? A través de la comunión con su Señor resucitado. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestro Dios resucitado? ¿Cuánto es nuestra comunión?
Este pueblo fue diferente porque experimentaba la presencia de Dios. Ellos habían llegado a ser seguidores fieles de Jesucristo. Cristo era su vida misma. No había espacio para otra cosa más que de Cristo. Ellos habían experimentado personalmente la resurrección de Cristo, su presencia que era extraordinaria. Mire, usted puede experimentar cualquier cosa, pero experimentar la presencia de Dios es extraordinariamente fabuloso, extraordinariamente maravilloso. ¿Qué significa experimentar una comunión íntima con Cristo? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos la plena seguridad, que no importa lo que estemos sufriendo o atravesando, tenemos la seguridad que Él está con nosotros. Que Él está no solamente con nosotros, sino está en nosotros. Él habita en nosotros, Él está en nosotros. Mire, puede haber momentos en que nos sentamos realmente cerca de Él. Sin embargo, en otras ocasiones puede que parezca a Él tan distante, pero no obstante, si de verdad creemos en Cristo, podemos tener la certeza de que Él nos acompaña independientemente si lo notemos o no. Él está siempre con nosotros. Pero para entender eso, debemos tener una relación muy íntima con Jesús. No cualquier Jesús, con el Jesús resucitado. Esa es una característica de un cristiano. Esa es una característica de una iglesia que vive este movimiento. No solamente, mire, los movimientos pasan. Y yo le decía al principio, ahora anda una onda que es el año de la revelación. Y uno ve en las iglesias nuevas, en las iglesias grandes, el año de la revelación. Yo digo, ¿revelación de qué? Lo que está escrito ha sido revelado todo aquí. Pero siempre estamos buscando nuevos títulos para llamar la atención de la gente. Lo que les quiero decir es, ser el pueblo de la esperanza significa que disfruta de una comunión íntima con el Señor. Significa que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo se llega a obtener esta comunión con el Señor, con Jesús resucitado? Solamente a través del arrepentimiento. Es decir, cuando usted reconoce que es pecador, que su pecado le aleja de Dios, pero cuando reconoce que es pecador y sabe que Cristo fue a la cruz del Calvario por usted, y usted es capaz de entender que necesita un Salvador, entonces usted le entrega su vida, entonces empieza su comunión íntima con el Señor resucitado. En segundo lugar, la segunda característica es que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Leamos nuevamente el versículo 5. ¿Estaba conmigo? Hechos, dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Ahora muchas personas piensan que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con solo hablar lenguas. Mire, usted puede hablar un montón de lenguas y tener un carácter mal y no tener visión. Ser bautizado con el Espíritu Santo significa ser guiado con el Espíritu Santo. Se recuerda Efesios capítulo 8, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Pablo dice, no se dejen manipular por el vino. Es decir, que los deseos de su carne no los controlen, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. No significa que usted de pronto tiene el Espíritu Santo y luego se le va. No, eso no significa. Sed llenos del Espíritu Santo, esa no es la traducción original. Lo que significa ahí, en ese preciso pasaje, significa es ser controlado por el Espíritu Santo. Por eso dice, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque cuando el vino los controla, ¿qué hace? Hace locuras y burradas. Ahora, una persona controlada por el Espíritu Santo va a hacer prodigios para la gloria de Dios. Ser controlado por el Espíritu Santo es saber controlar nuestra lengua. Alguien dijo por ahí, estar lleno del Espíritu Santo no es tanto hablar lenguas. Yo creo en los dones, no me malinterprete. Pero ser lleno del Espíritu Santo significa que puede controlar la que tiene. Ahora, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ahora, la promesa del Espíritu Santo es dada a cada hijo de Dios
nacido de nuevo. Cada persona que le ha entregado su vida a Cristo, yo le voy a tiene el Espíritu Santo. Cada uno. Cada uno. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si quiere me la responde y si no quiere no. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está más en usted o en el pastor? Los agarré. Exactamente igual. Mire, a veces los pastores piensan que el Espíritu Santo habita más en ellos y por eso se sienten así como que la última coca del desierto. Soy el siervo acá, el ungido. El Espíritu Santo habita de la misma manera en usted que en mí. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuánto se deja controlar por el Espíritu Santo? Es decir, usted tiene todo el Espíritu Santo en su vida. Todo, todo, pastor, todo. Todo, ¿no le alegra eso? Cuando usted diga no puedo, no solamente recite todo lo puedo en Cristo que me fortalece, créalo. ¿Por qué lo puede? ¿Puedo con esta tentación? Sí puedo con esta tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en mí y me dio el poder para hacer la obra de Dios. Todo el Espíritu Santo habita en cada creyente. Todo, todo. La pregunta es, ¿cuánto tiene de nosotros el Espíritu Santo? Ahí está la diferencia. ¿Cuánto de nuestra vida le damos a Él? Por ejemplo, aquellos que no pueden perdonar. El Espíritu Santo le da el poder para perdonar, créame. Esta parte de aquí, este es aquí mi recuerdito. No lo toques. Y Dios lo quiere liberar, pero no lo toques. Tiene el poder para perdonar. Amado, usted y yo tenemos el poder para perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Sabía? Hoy como que están así bien serios. Es que hoy no viene tan animado, pastor, hoy viene así regañón. Usted y yo tenemos el poder para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque el Espíritu Santo habita en usted y le da la capacidad para perdonarle a aquel que le ha ofendido. Y tiene la capacidad para aceptarse unos a otros. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el mismo Espíritu, el mismo Espíritu que habita en usted habita en mí. Y eso nos hace uno. Nos hace uno. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Ahora esta promesa no fue dada para que pudieran ser justificados delante de Dios de manera más plena, sino para que Dios pudiera quedar más plenamente justificado en ellos. Ahora, la tercera característica que distingue a este pueblo nuevo, vamos a hablar más sobre eso en el próximo mensaje, pero la tercera característica que distingue a este pueblo nuevo fue que ellos, esto me encanta, ellos no solamente, porque es bonito recibir, ¿verdad? Ya tengo el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Pero, ¿ellos qué? ¿Fueron qué? Obedientes. ¿Qué fueron, hermano? Hermano, ¿podemos hacer esto? Sí, pero a mi manera. ¿Sabe qué es obediencia? ¿Sabe qué es obediencia? Yo le cuento la historia de mi abuelito. Mi abuelo de los de la Revolución Mexicana. Yo recuerdo que me dijo: miras esta piedra aquí, colócala allá, arrástrala por favor. Yo como ya me sentía bien machito, ¿y qué cree? Yo voy bien feliz, mi abuelo va a estar feliz, porque llevo la piedra donde él me dice que siento una vara de membrillo por aquí. Pues si llevo la piedra. Te dije que la arrastraras. ¿Sabe por qué? Yo no entendía. Porque él sabía, yo tenía 9 años. Levantar una piedra casi de mi peso me podía lastimar la espalda. ¿Qué significa eso? Obediencia. ¿Usted se recuerda la historia de Saúl? La historia de Saúl. ¿Por qué fue desechado por Dios? ¿Usted cree que David era mejor que Saúl?
Amados, no. Es que eso quiero que entiendan. Obediencia, obediencia, obediencia. Ellos fueron obedientes. Mira lo que dice el maravilloso pasaje. Entonces, en el versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Jacob, Felipe, Tomás. Y si usted sigue leyendo, Jesús les dijo: quédense aquí, no se muevan, no se vayan, no se muevan, no se vayan. El que se salga de esta rueda no les va a ir bien. Obediencia. Cuando yo leo la historia de Saúl, Dios le dijo: espera al profeta. Pero como Saúl era el rey, ¿qué hizo? Y la gente y la presión, mire, para la obediencia, la presión de la gente. ¿Usted es obedecido por presión? Los muchachos en la escuela, tengo que hacerlo porque todos lo hacen. Tengo que tener novio o novia porque todos lo hacen. Ya estoy en edad. Ya. ¿Por qué? Mi amigo tiene, mi amiga tiene. ¿Y? Obediencia. Y vuelvo otra vez a la historia de Saúl. Le dijeron: espera a Samuel. Y la gente empezó: Saúl, ahí vienen los enemigos, nos van a atacar, nos van a matar. Y Saúl dice: traigan la vaca, vamos a hacer el sacrificio. Y hace el sacrificio. Y Dios le había dicho: espera, Samuel, no es tu rollo, tú no eres sacerdote, no te metas. ¿Y sabe qué? Saúl hizo el sacrificio que no le correspondía. ¿Y qué pasó? Cuando llegó Samuel: ¿qué hiciste? ¿Por qué te adelantaste si ya casi llegaba? Faltaban 5 para las 4, no llegabas. Si no llegan 5, vas a ver. Obediencia. Ellos fueron obedientes. Eso es lo que caracteriza al pueblo de la esperanza. Obedientes. En cuarto lugar, este me gusta, todos me gustan. En cuarto lugar, ¿estamos en el cuarto? ¿Sí? Estaban unidos, ¿qué? Mira el versículo 4, versículo 14. Ya casi terminó. Todos estaban ¿en qué? ¿Está conmigo? ¿Sí traes sus Biblias? ¿En un qué? Mismo espíritu. ¿Y luego qué? Se dedicaban ¿qué? A la oración. Junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre ¿qué? María. ¿Por qué tenían que estar ahí? Porque Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén. Imagínense que Pedro dice: pues Jesús dijo, María, pero vámonos. Y luego nada más se quedan sus hermanos y su mamá. ¿Se acuerdan que vamos a hacer? Estaban unidos. ¿Cómo tenemos la misma visión? ¿Cómo usted y yo estamos en la misma página? ¿Cómo? Obedeciendo. Hoy parece clase, estoy emocionado. Cuando oramos juntos, cuando buscamos a Dios juntos, cuando doblamos nuestras rodillas juntos. ¿Cómo sabe usted cómo el pastor experimenta a Dios? Bueno, yo tengo pastor, es su relación personal con Dios allá en su oficina ya. ¿Sabe? Cuando aquí dice algo, miren, leámoslo de nuevo. ¿Todos qué? ¿En un qué? En un mismo espíritu. ¿Sabe cómo Dios va a hacer cosas grandes en esta congregación? Cuando cada uno de nosotros, desde allá hasta allá, estemos en un mismo espíritu, una visión para lo que Dios quiere hacer aquí. Imagínese que yo estoy pensando en rock and roll y usted en salsa. Pues no. Porque es que me gusta el rock and roll, pero bueno. Tampoco le voy a obligar que le guste. Lo que le quiero decir es, aquí lo que distinguía es que estaban en un mismo espíritu. No estaban pensando: yo sin mí la iglesia se cae. Ustedes dos personas, sin mí la iglesia se cae. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Él usa, y el que se deja usar, se deja usar. Y el que no se deja usar, pues será desusado. ¿Estaban qué? Unidos. ¿Se dedicaban qué? Mis amados, ¿cuánto hace que no ora con su pastor?
Hoy sí están, ya no regreso, pastor, ya, hoy sí se pasó. Para estar unidos. Ellos estaban ahí. Primero, obediencia. Jesús le dijo, no se vayan de aquí porque voy a enviar al Espíritu Santo. Imagínense que digan, ¿qué hubiera hecho Juan? No, ya se tardó 40 días, no va a pasar nada. Se quedaron ahí, unidos. ¿Sabe qué? Todos estaban esperando que Jesús iba a cumplir lo que había prometido. En un mismo espíritu. Cuando oramos juntos, cuando buscamos a Dios juntos, cuando intercedemos juntos, ¿sabe qué? Nos une. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, no le estoy obligando a que venga, pero sea parte, de verdad. Hoy al compartir nuestra hermana, Dios sanó de cáncer. Y uno dice, oh, aleluya, glorias. Los grupos pequeños oramos unos por otros. Estamos en el mismo canal. Unidos. Unidos. Mira, hermano, de verdad, no queremos ser una iglesia nada más verla llena el domingo. Queremos ser una iglesia que esté unida en todo lo que se hace sirviendo al Señor para impactar a esta comunidad. Aquí dice que estaban ¿qué? ¿Unidos qué? ¿Y andaban todos del chongo? ¿Cómo dice? Después de 40 días, ¿quién te aguanta? ¿Va? El primer día, imagínense que vamos todos como iglesia a las cabañas. El primer día bien felices. El segundo, este hermano cómo ronca usted. Mándelo allá con el oso para que lo espante. A mí me tocaba primero el baño. Ya se adelantó la hermana. Ay, cómo se tarda y cómo se maquilla y queda igual. ¿Estaban qué? Unidos. Unidos. En un mismo espíritu. ¿Cuál? Sabiendo que eran el pueblo de la esperanza. Sabiendo que tenían una misma visión. En oración, junto con las mujeres, mire. Y con los hermanos de Jesús y su madre María. En quinto lugar, honraban ¿qué? Las escrituras. ¿No quería ser de un pueblo de la esperanza? Honraban las escrituras. Mire, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura por boca de David, por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba de nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno ahí y cayó de cabeza y se le reventó. Pero el versículo 9: y todos de Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado a Seldama, en su propio idioma, que quiere decir campo de sangre. Y luego hablan del libro de los Hechos. Pero lo que quiere decir es que ellos honraban las escrituras. Decía, todo esto pasó para que se cumpliese ¿qué? La profecía. Honraban la veracidad de la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Biblia, lo que estaba aquí escrito, todo lo que se estaba cumpliendo. Ellos honraban las escrituras. Y Pedro estaba ahí al frente. Ahora, ellos honraban no solamente con dichos, ellos honraban con su vida la palabra de Dios. Y por último, no solamente eso, ellos traían en oración sus dificultades. Traían en oración sus dificultades. ¿Está el último, Cristina? ¿No? Pues bueno, se lo debo, pero anótelo. Por último, trajeron en oración sus dificultades. Miren lo que dice el versículo 21 y 24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. ¿Se recuerda lo que leímos sobre Pedro? Hace un momento sobre Judas, cuando Judas se fue y tenían que elegir a alguien. ¿Qué hicieron para buscar la dirección de Dios? ¿Qué hicieron? Oraron. Y yo no miro un conflicto en la palabra de Dios. Pudo haber discusión, pudo haber algo quizás, pero no está en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios me dice es que estuvieron de acuerdo quién iba a sustituir al lugar que había dejado Judas. ¿Qué significa eso? Que cuando oramos, Dios nos responde y nos guía. Cuando estamos en un mismo espíritu, le pedimos dirección a Dios orando, Él nos guiará a hacer el siguiente paso que tenemos que hacer. Cuando elegimos personas, cuando elegimos líderes, cuando buscamos personas, cuando toda la congregación ora por la necesidad que tenemos,
Dios responderá de acuerdo a su voluntad. Pero si todos estamos unidos, orando, buscando la dirección de Dios, le aseguro que Dios responderá y nos dará lo que la congregación necesite, no lo que nosotros queremos, y estaremos en un mismo acuerdo para llevar a cabo su obra. ¿Y qué pasa con esto? Entonces podremos salir a las calles y decir: somos el pueblo de la esperanza, y dar esperanza a los que no tienen esperanza. Yo espero que este día, hoy hice como un estudio, la próxima semana ya predico, Le pregunto: ¿es parte del pueblo de la esperanza? Si no lo es, hoy puede usted ser parte de ese pueblo, tener la esperanza para dar esperanza. Incline su rostro. Vamos a orar mientras nos preparamos para cantar un hermoso himno. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por todo lo que tú has hecho en medio nuestro. Señor, ay, cuán agradecidos estamos con tu presencia en nuestras vidas, con todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro, Señor. Cuán privilegio tan grande ser el pueblo de la esperanza, el pueblo que tú elegiste, Señor, para dar esperanza. Queremos ser el pueblo de la esperanza que tú quieres que seamos, Señor. Necesitamos que nuestra iglesia sea una iglesia con una relación íntima con Cristo, pero el Cristo resucitado, y tener una experiencia más plena del poder de su resurrección. Queremos tener una fe inamovible en tu palabra, Señor. Queremos ser una congregación de una poderosa acción en tu Espíritu Santo, pero tener una unidad en el Espíritu con cada uno de los creyentes en este lugar. Queremos tener oraciones de fe, Señor, donde tú te glorifiques. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para ser el pueblo de la esperanza. Señor, tú nos trajiste a este lugar y tú no necesitas de nosotros, ya que tú eres soberano, eres absoluto, Señor. Pero tú, Señor, cumplirás tu plan y tú nos permites ser parte de ese plan, Señor. Queremos ser el pueblo que tú deseas. Danos hambre por tu presencia, hambre por tu palabra, Señor, hambre por tu unidad en tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser el pueblo que tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos a fortalecer la fe unos con otros. Ayúdanos a estar unidos, Señor, que cuando tengamos una necesidad podamos correr unos y otros ayudándonos, Señor, a hacer tu obra. Queremos ser el pueblo de la esperanza para esta comunidad que quizás no tenga esperanza, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad, Señor, y pedimos en esta mañana que tú bendigas también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y que las uses para tu gloria, para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.